Bueno, hermanos, bueno, este es el segundo tema, ya, que está relacionado con el santuario. Y este segundo tema tiene mucho que ver con respecto a, aquí está el título, dice, hacia una interpretación del macho cabrío para Azazel, desde la perspectiva de los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo creo que esto es sumamente importante para nosotros entender cuál era y cuál es la concepción que tenían los pioneros de nuestra iglesia con respecto a Azazel. ¿Ya? Azazel está en el contexto de los machos cabríos que eran escogidos en el día de las expiaciones. ¿Ya? Y eso ocurría una vez al año, lo hablamos un poco ayer, así como de pincelada. De los cuales eran dos machos cabríos que se utilizaban para el día de la expiación, lo cual uno era para Jehová y el otro macho cabrío era para Azazel. ¿Ya? Vamos a continuar. Las bases de nuestra teología como adventistas del séptimo día fueron desarrolladas justo después del chasco durante la década del 40 a principios del siglo siglo XIX, por los pioneros de nuestra iglesia. ¿Ya? Hoy en día existen dudas en nuestras iglesias con respecto a partes de las profecías, pasajes bíblicos e incluso en nuestras doctrinas, las cuales ya habían sido resueltas por los pioneros de la iglesia, pero parece que simplemente se nos han olvidado o hemos dejado de estudiar el legado que nos fue dejado. Pregunta, hermanos, ¿a quién representa Azazel en el día de la expiación en el Antiguo Testamento? ¿Cómo? El enemigo. Ya, el hermano Mauricio dice que representa al enemigo. ¿Hay alguien que diga que representa a Jesús? Dicen que no. Ya, no, mire, pregunta. ¿Hacia dónde era enviado el Azazel para expiar los pecados del pueblo? Al desierto, o sea, fuera del pueblo. ¿Jesús dónde murió? ¿Dentro del pueblo o fuera del pueblo? Ya, con eso vamos a continuar, hermanos, la exposición sobre Azazel. Ya, me quería hacer esa pregunta para que pudiésemos reflexionar un poco sobre esto, ¿ya? El propósito de este estudio, lo que vamos a estudiar hoy, es llegar a conocer cuál fue la postura de los pioneros de nuestra iglesia en cuanto al macho cabrío para Azazel. Y acá hay dos preguntas, dice, ¿a qué hallazgos llegaron los pioneros de nuestra iglesia? ¿Qué o a quién tipifican estos machos cabríos? El de Jehová y el de Azazel. ¿Será que ambos simbolizan a Cristo? Uno es la muerte en la cruz y el otro en su resurrección. ¿Ya? Son preguntas que yo creo que son interesantes. ¿Qué consecuencias traería que ambos machos cabríos representaran a Cristo? Si los dos machos cabríos del día de la expiación representan a Cristo, ¿traerían problemas a nuestra teología? Sí, el hermano Felipe dice que sí. Vamos a ver. Siendo que los machos cabríos para echar suerte debían ser perfectos, ¿puede acaso uno tipificar a Satanás? Y de ser así, ¿cómo el macho cabrío que va al desierto sería una tipificación de Satanás en el lago de fuego? Lo que les decía al principio. Si los dos machos cabríos, que eso lo vamos a ver en un tema del viernes, vamos a hablar específicamente de cada elemento de Levítico 16. Si el macho cabrío, que habían dos, uno era de Jehová y el otro era de Azazel, y los dos tenían que ser perfectos, quiere decir que Satanás también es perfecto. Si creemos nosotros de que Azazel es un tipo de Satanás, ¿cierto? Ya, esta problemática tenemos que resolver. ¿Cómo se conecta esto con las profecías de Daniel y Apocalipsis? Esto es una repasada básica. En el tema del día sábado a la tarde vamos a hablar bien de la día de la expiación. En el capítulo 16 del libro de Levítico encontramos la descripción del día de expiación, que, bueno, de paso, es como comúnmente se conoce, pero literalmente es día de las expiaciones. ¿Ya? Esta ceremonia era para limpiar los pecados del pueblo en el tabernáculo y para que fueran eliminados y desaparecidos para siempre. Así, en su antitipo, los pecados de quienes han creído en Jesucristo también eran limpiados. Ayer hablamos de que todo el santuario
o la mayoría de sus elementos tipificaban a Cristo, ¿cierto? Y el centro de la adoración en el día en el culto del templo de los hebreos era Cristo, ¿cierto? O sea, los pecados eran trasladados hacia el Salvador y Él los eliminaba. En este caso, el sumo sacerdote trasladaba los pecados hacia sí mismo y los expiaba. Y los llevaba al santuario, en este caso a Jesús, santuario celestial, resucitándolo y necesitando que sean removidos de allí. O sea, los pecados eran traspasados al templo de los hebreos, ¿no? Porque ellos constantemente esparcían sangre, ¿o no? Ya. ¿Pero eso significa de que para siempre iba a estar manchado de sangre? No, se tenía que purificar en algún momento. Bueno, de la misma forma, Cristo constantemente ofreció y ofrece su sangre en favor de nosotros en su ministerio sacerdotal, pero en algún momento Él tuvo que purificar y va a limpiar ese santuario, ¿o no? Exactamente. Todos los machos cabríos eran traídos frente a la tienda del tabernáculo para la ofrenda por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote echaba suerte sobre los 2 machos cabríos, y aquí se decidía cuál era de Jehová y cuál era de sacer. El macho cabrío de Dios era sacrificado por los pecados del pueblo. Luego el sumo sacerdote ponía sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesaba los pecados y ese era enviado al desierto. ¿Ya? Lo enviaba errante, ¿ya? A tierra inhabilitada, ¿cierto? Por donde no había civilización. El macho cabrío para Jehová. Para el mundo cristiano en general existe una unicidad en cuanto al significado del macho cabrío para Jehová. Juan 1.29, Juan 1.36. Vamos a leer de paso. Quiero que busquen, lo hacía el hermano Daniel, que busque Juan 1.29. Hermano Daniel Montaño, nuestro anciano de iglesia. Y yo voy a buscar Juan 1.36. Vamos a leer solamente esos versículos, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Juan 1.29, hermano Daniel? Dice, y al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El versículo 29, el 36 dice lo siguiente. Y fijándose en Jesús que pasaba por allí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. O sea, el macho cabrío que era seleccionado como el macho cabrío de Jehová, era sacrificado por los pecados de ¿quién? Por los pecados del pueblo, ¿no? Sí, aquí lo leímos anteriormente. De la misma forma, Jesús fue escogido, ¿cierto? O se ofreció voluntariamente para morir por los pecados del pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso existe esta unicidad teológica, de que el macho cabrío que era de Jehová es un tipo de Jesús, ¿ya? Porque él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a continuar. Macho cabrío para hacer. Acá hay una descripción. Dice, a ambos debían ser sin mancha ni defecto alguno. Ahí están los textos de Isaías 14:12. Si después van a tener acceso a los PowerPoint. Cristo expió nuestros pecados en la cruz. Romanos 5:11. Y Cristo a través de su sacrificio nos da reconciliación con el Padre y al mismo tiempo nos da expiación. ¿Ya? Esto es un paréntesis. El día sábado, yo los quiero invitar a todos para que vengan y que inviten a los demás hermanos, porque el sábado, el primer tema del día sábado, vamos a explicar qué significa expiación. ¿Ya? Que no es tan así como nosotros creemos que es expiación. ¿Ya? Y vamos a estudiarlo muy bien. Así que vengan, hermanos. Que de paso es sumamente importante para entender el tema del macho cabrío de Dios, en este caso de Jehová. Dice, hasta el tiempo de aquí, el antitípico de expiación, los pecadores continuaban confesando sus pecados ante Dios, complaciendo con sus confesiones la sangre expiatoria de Cristo. Cuando el día del juicio ha llegado, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ofrecerá frente a su
padre su propia sangre con el propósito de hacer expiación por los pecados de su pueblo. Entonces esos pecados serán perdonados definitivamente y Satanás, el antitipo, ahí me equivoqué, macho cabrío para Azazel, los tendrá devueltos sobre su cabeza. Previamente a este tiempo, los pecadores que se confesaron habían sido perdonados condicionalmente, y el favor de Dios aseguró como resultado de la fe en Cristo y la expiación a ser hecha en el futuro por Él. Ahí ustedes pueden leer donde saqué la cita. The Temple in Heaven, el templo en el cielo, que no saben inglés. Aquí, imagínate, fue escrito en 1884, ya cuando estaba recién, ya cuando esta iglesia estaba conformada como iglesia, y se estaba estudiando la teología de Azazel, la teología del santuario estaba agarrando un cuerpo, ¿cierto?, sólido. Entonces, aquí dice de que los dos machos cabríos que eran escogidos, uno que era de Jehová y el otro de Azazel, uno espiaba los pecados y el otro cargaba los pecados que el primero expió. Era como una especie de transfusión, si podríamos decir de alguna forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pecados que eran expiados por un macho cabrío, que era muerto, que lo mataban, era cargado por el otro porque el sumo sacerdote imponía las manos y confesaba los pecados y él cargaba los pecados del pueblo y era alejado en el desierto. ¿Ya? Esto ya se entendía en el tiempo de los pioneros de nuestra iglesia. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿cierto? Ahí Hebreos 9:22. El Levítico 16:10 también lo dice de la misma forma. Tenía que ser sacrificado el animal para que pudiera cargar nuestros pecados. ¿Ya? No sé si ustedes conocen al doctor Juan Carlos Pizarro. ¿Alguien lo ubica? No lo ubica. Bueno, él es doctor en teología, es doctor en el Nuevo Testamento. Y su tesis doctoral tiene como título el acceso del creyente al santuario celeste a través de la sangre de Cristo. Y yo me tomé el tiempo de leer su tesis, muy buena. Hay un PowerPoint de eso que también se los puedo compartir. No está todo lo que él escribió en su tesis, pero explica bastante y hay esquemas con respecto a esto. Y él en su tesis concluye de que la única forma de poder entrar al santuario es a través de la sangre. No hay ninguna forma, solamente la sangre. Y aquí lo explica. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, la sangre no solamente te redime del pecado, sino que también te da acceso al santuario. ¿Ya? También tiene parte en todo lo que significa la ceremonia de expiación. Todo gira en torno a la sangre. Nunca recibe a través de lo que desempeña algún signo de dignidad u honor. Vamos a continuar. Pero como he dicho que la expiación fue para ser hecha por el macho cabrío, yo entiendo que la expresión simplemente implica que Satanás, el antitipo del macho cabrío, en alguna forma va a tener una parte en el plan por la reconciliación entre Dios y los hombres penitentes. No hay expresión satisfactoria para Dios que no envuelva el castigo del gran engañador en una manera tan pública que el pueblo de Dios va a ser testigo de su destrucción y ser más profundamente impresionados con el exceso de pecado. ¿Dios perdona el pecado? Pero el pecado, por el simple hecho de ser perdonado, ¿no tiene consecuencias? Siempre el pecado va a tener consecuencias. Y en este sentido, el macho cabrío que cargaba los pecados, la consecuencia de cargar los pecados no solamente era la muerte, porque él irremediablemente en algún momento moría, ¿o no? Pero en ese momento primero era avergonzado. ¿Por qué? Porque vivía solo. Lo mismo que algo muy parecido a lo que le pasó a Caín. Dios destruyó a Caín, lo mandó, lo desterró, lo mandó errante. De paso, Nod, ¿ustedes saben qué significa Nod? De donde habitó Enoc, Caín. ¿No saben? Estúdielo, hermano. Mañana la va a responder. Jesucristo no pasa de ser un manso cordero a sumo sacerdote para luego volver a ser tipificado como un animal. El orden del servicio, según la profecía de Daniel 8:14, no permitiría que el macho cabrío para Azazel fuese Jesucristo resucitado. ¿Por qué? Porque el macho cabrío cargaba los pecados igual que Jesús, ¿o no? ¿Sí, ¿o no? Claro.
pero él moría y era avergonzado. ¿Jesús cargó nuestros pecados para ser avergonzado? Sí. ¿Isaías qué dice? Habla del siervo sufriente. Vivió vergüenza y agravio por nuestras rebeliones, ¿o no? Ya, pero Jesús murió igual que el macho cabrío de Azazel. Sí, porque Azazel en algún momento muere. Jesús murió, pero el Azazel después de su muerte cumple alguna función salvífica en el día de la expiación. Entonces no puede significar que el macho cabrío Azazel es Jesús, porque Jesús después de su muerte, aún después de su muerte, sigue cumpliendo un ministerio. Lo que hablamos ayer, ¿se acuerdan? Que el ministerio de Jesús acá en la tierra no se acababa en la tierra, sino que continuaba. Bueno, esto es lo mismo. Por eso que el orden de servicio de las profecías de Daniel no permitiría que el macho cabrío de Azazel fuera Jesús, aunque cumplía ciertas condiciones que aparentemente son iguales. Uno cargaba el pecado, Jesús también lo cargaba. Uno era avergonzado, también el otro era avergonzado. La profecía dice que era desolado en el desierto, era para que estuviera solo. Jesús, cuando fue arrestado, se quedó solo con sus apóstoles. Solo. Se irá el pastor y las ovejas serán esparcidas. ¿Se dan cuenta? Tiene muchas similitudes, pero según la tipificación de Jesús después en el plan salvífico o su ministerio sacerdotal, era imposible que fuese Jesús el macho cabrío de Azazel, porque el macho cabrío era desterrado y ahí terminaba su papel. ¿Cierto? Vamos a continuar. Este pensamiento es de los pioneros de la Iglesia Adventista. Recuerda que como un antitipo nuestro Salvador actúa en dos formas. Primero, Él es el antitipo de las ofrendas, porque de hecho también Jesús, el apóstol Pablo dice que nosotros también somos sacrificios vivos, somos ofrendas también, ¿cierto? Y segundo, Él es el antitipo de los sacerdotes, ¿o no? ¿O no, hermanos? ¿Jesús es el antitipo de las ofrendas? Ya, vamos a hacer un pausa acá. ¿Alguien sabe lo que no significa antitipo y tipo? ¿O todos saben lo que significa? Ya, les voy a explicar lo que es el antitipo y lo que es el tipo. Cuando nosotros hablamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sobre un tipo, hablamos sobre una imagen que representa una real. ¿Ya? Ejemplo, el sumo sacerdote, Aarón, era un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque él cumplía la misma función sacerdotal de Cristo. En este caso, Cristo como sumo sacerdote es el antitipo de Aarón. El antitipo siempre es el real. El tipo es una imagen, una referencia. ¿Ya? Entonces cuando aquí se habla de que Jesús es el antitipo en dos formas, primero era de la ofrenda, porque la ofrenda, ¿cierto?, era una forma de gratitud, una forma de adorar al Señor, y también a través de eso yo expiaba mis pecados, y Jesús también era la ofrenda también. Él era el único que podía ofrecerse por nuestros pecados, ¿no? Ya, por eso él es el antitipo de las ofrendas. Y también dice que es el antitipo de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque él después desempeñó la labor original de Aarón. Recordemos lo que hablamos ayer. Todo lo que estaba en el santuario apuntaban a Cristo. Todas las imágenes que estaban allí apuntan a Cristo. Apuntan a su sacrificio, apuntan a Él en su rol salvífico. La mesa de los panes de la proposición tipificaban, eran un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús, después cuando vino a la tierra, Él eliminó el tipo. Llegó al antitipo y dijo: yo soy el pan de vida. Cuando Juan Bautista ve a Jesús de lejos llegar mientras él estaba bautizando, él lo mira y dice: ese es el verdadero Cordero. Entonces está diciendo, él es el antitipo del Cordero que todos los días se sacrificaba en el santuario. ¿Entendieron? Muy simple. Pero él no actúa de dos formas al mismo tiempo. Esto es interesante notar. Todo tiene un orden. No es que Jesús era todo en el mismo momento. Apuntaban a él, sí, pero él cumplió su rol perfectamente, así como se cumplió o como se cumplía en el santuario terrenal. Ya no, el sumo sacerdote no mataba al animal mientras comía pan de la proposición o mientras prendía el candelabro, ¿o no? Todo tenía un orden. Jesús de la misma forma no es el antitipo de varios elementos y se cumple en el mismo momento, sino que no, es secuencial. Puede ser cronológico, puede ser histórico.
pero sus actos luego de la resurrección son como de sacerdote y no en cualquier oficio por cualquier animal. ¿Ya? O sea, el antitipo que era Cristo, que era tipo de algunos sacrificios en el día de la expiación o en el tamid, en el continuo, se eliminó cuando Jesús se transformó en sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba un animal para entrar al santuario celestial. ¿Con qué sangre entró? Con su propia sangre. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el detalle el sábado, así que yo de verdad le ruego, hermano, que no se lo pierdan. Tampoco, ahí está. Cualquiera que sea la ceremonia antitípica del macho cabrío de Azazel, esta debe ser el término del trabajo de Jesucristo como sumo sacerdote, ya que este es un acto que el sumo sacerdote, que pone las manos sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel, hace en el término del día de la expiación. El orden del servicio, según la profecía de Daniel, no permitiría que el macho cabrío fuera Jesucristo, resucitado, lo que dijimos anteriormente. Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Examinemos a grandes rasgos las profecías para lograr comprender lo que esto significa. Yo no voy a hablar del día de la expiación en el 1844, esto es como un breve repaso. Este macho cabrío no fue enviado fuera hasta después de que el sumo sacerdote ha dado término a la purificación del santuario. Si ustedes leen detenidamente el capítulo 16 de Levítico, se van a dar cuenta que es un ir y venir en la descripción del día de la expiación. Del versículo 3 al versículo 10 se habla del becerro, habla del macho cabrío, y en el mismo versículo 19, cuando se está escribiendo la función de los machos cabríos, ahí dice, y el macho cabrío era suelto en el desierto. Pero eso no significa que en ese momento ya haya sido suelto. ¿Ya? Más adelante se explica por qué no era así. Levítico 16, 20, 21, en el futuro ese evento encuentra su antitipo hasta después de los términos de los 1300 días. Claro, porque después de los 2300 días, o sea, en el día de la purificación del santuario, después de ese momento, el macho cabrío va a ser suelto. Entonces yo no puedo decir que el macho cabrío era suelto antes. ¿Ya? Esto también lo vamos a ver el sábado, vamos a hablar de dos temas específicos, como un adelanto. El primer tema, vamos a hablar sobre el día de las expiaciones en Levítico 16, y el segundo tema, vamos a hablar del día de las expiaciones según Hebreos 9:12, que es el día de la expiación cumplida por el ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote. Apocalipsis 21:3 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y aquí está una breve explicación de lo que significa de que Azazel es un tipo de Satanás. Cuando después de que se purificaba el santuario, las manos, el sacerdote le imponía las manos al macho cabrío Azazel, ¿no? ¿Y qué hacía? Pero él tenía que hacer algo. No solamente por el hecho de poner las manos se transferían automáticamente. El sumo sacerdote tenía que hacer algo especial. No. Tenía que confesar los pecados mientras le imponían las manos al macho cabrío. En este caso a Azazel. ¿Y eran los pecados de él solamente? Eran los pecados de todo el pueblo. Y después de allí era soltado al desierto. Ya. Aquí está la clave. Dice que Satanás, después de los 1000 años, ¿qué va a hacer? Desatado. O sea, va a ser suelto. ¿O no? Ya. Durante los 1000 años, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros? Vamos a ser parte del juicio. El juicio de los impíos. Ya. Vamos a jugar también a quién. Vamos a jugar a los ángeles, ¿no? A los ángeles que se pelearon. Ya. ¿Y qué se van a abrir? Los libros. Y ahí se van a juzgar por qué el Ronald no se salvó, por qué el Mauricio no se salvó, el Alex, Arabia, ¿por qué no lo salvó? Ellos van en los juicios. O sea, los pecados de la manera, o sea, los 1000 años es un antitipo de cuando el sumo sacerdote le imponía la mano al macho cabrío Azazel.
¿Se dan cuenta por qué? Porque mientras el macho cabrío estaba con las manos impuestas por el sumo sacerdote, los pecados eran confesados y no eran desatados todavía. Y durante los 1000 años, todos los que se perdieron van a ser expuestos, van a ser analizados. Y después de eso va a ser desatado Satanás. Y aquí está una gran pregunta que yo siempre le hago. ¿Dónde va a estar encadenado Satanás durante 1000 años? ¿En dónde? Levanta la mano, ¿quién dice acá en la tierra? En la tierra desolada. En la tierra desolada, ya. Levanta la mano, ¿quién cree de que eso no dice la Biblia? ¿La Biblia dice que va a estar encadenado en la tierra? ¿Dice que va a estar preso acá en la tierra? En el abismo, dice. Entonces, ¿por qué dicen que va a hacer acá en la tierra? Sí, hermanos, yo no los quiero confundir. El Juan dice que sí, la tierra era el abismo, ¿ya? Que el abismo es un símbolo de la tierra, pero no lo dice la Biblia, hermano, así que para que tengan cuidado. Dice, el malo no tendrá parte en el día de expiación, hecho por la sangre de Cristo. Tú recordarás que solo los pecados de los confesores penitentes son llevados al lugar santo del tabernáculo, o sea, aquellos que confesaron sus pecados tienen acceso al santuario, con la sangre. Si pueden sacar eso, por favor. Pongan posponer, pero denle más minutos. ¿No hay nadie en el río? Pongan 2 horas, 3 horas, eso. Posponerla. Y ahí nos vamos a molestar hasta mañana. Dices, y que solo ellos eran expiados y confesados sobre la cabeza del macho cabrío. El mandato que el malo, ¿cierto?, deberá ser castigado por los pecados que él ha hecho cometer al pueblo de Dios. Y luego un ángel encargado de atarlo y llevarlo a la tierra deshabilitada tan pronto como es destruida por los terremotos de los últimos días. Esto fue por en el Review of Heaven, en 1884. ¿Ya? Esta era la postura que tenían los pioneros adventistas con respecto a Azazel, y sobre la teología ya estaba bien conformada. Ahora, ¿cuál es la idea de esta parte de la seguidilla de temas que vamos a estar tratando? Eso no significa que nosotros estemos equivocados respecto a la interpretación de Azazel, pero yo creo que es importante que nosotros también sepamos de que los pioneros de nuestra iglesia ya habían interpretado de manera correcta Azazel, ya, y no tenían confusiones. Porque yo conozco algunas personas que no son adventistas, son algunos disidentes, que hablan mucho sobre esto y hablan del Espíritu Santo, y ellos dicen que los primeros adventistas poco menos tergiversaron mucho la Escritura e hicieron herejías doctrinales. No están así. Así fueron varios concilios donde se llegaron a acuerdos teológicos, pero eso no significa que nuestra iglesia compartiera todos sus acuerdos. De repente algún día podríamos hablar sobre los concilios de teología que se hicieron en los primeros 10 siglos de la era del cristianismo, después del año 100, de 70 en adelante en realidad, hasta el último concilio que fue en el siglo XVIII, estoy seguro. Ha sido mostrado también que mientras las ofrendas por el pecado apuntan a Cristo como un sacrificio, y el sumo sacerdote representado por Cristo también como mediador, el macho cabrío tipifica ¿a quién? El autor del pecador, sobre el cual los pecados del verdadero penitente serán finalmente puestos. Cuando el sumo sacerdote, por virtud de la ofrenda de sangre, removiendo los pecados del santuario, él las puso sobre el macho cabrío. Cuando Cristo, por virtud de su propia sangre, remueve los pecados de su pueblo del santuario celestial al término de su ministerio, él las pondrá sobre Satanás. Quien terminó su ministerio, las pondrá sobre Satanás, quien en la ejecución del juicio debe cargar el castigo final. El macho cabrío para Azazel fue enviada fuera a tierra deshabitada, para nunca más entrar en la congregación de Israel. Así Satanás será por siempre destituido de la presencia de Dios y de su pueblo, y será marcado en la existencia de la destrucción final del pecado y de los pecadores. Pregunta. O sea, más que una pregunta, es como una información adicional. Apocalipsis 12 habla de una guerra en el cielo, ¿cierto? Dice, y hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás,
y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojadas con él. Esta guerra en el cielo, ¿a cuál guerra está, de cuál guerra está hablando? Cuando Satanás dijo, se reveló. Hermano. Hermano, si no me equivoco, esa guerra fue después de que el Señor Jesús murió. Sí, hermano. Cuando Apocalipsis habla de esta guerra, ¿cierto? De la guerra en el cielo, no se refiere a la guerra que hubo en el cielo en el principio cuando Satanás se rebeló. ¿Por qué? El Evangelio lo explica. Cuando Satanás pecó y se rebeló, ¿a dónde fue arrojado? ¿Están seguros? Fue exiliado del cielo, y el Juan dice que durante no sé si fueron miles de años, pero durante mucho tiempo él estuvo vagando por el universo, buscando mundos para que puedan caer con él en su rebelión. Después, cuando vio que Dios había creado a Adán y Eva, los tentó y ellos cayeron. Hasta ese entonces ningún planeta de que Dios haya creado siguió el juego de Satanás. Ya, pero cuando Satanás habla, cuando Apocalipsis habla de esa guerra, habla de la guerra que se inició cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Por qué? Porque hasta la cruz Satanás tenía acceso al cielo. ¿O no? Sí, si tenía acceso, ¿por qué? Ustedes lo ven en Job. Cuando hubo una reunión de los hijos de Dios, ¿quién se presentó ante Dios? Satanás. ¿Tenía acceso al cielo? Sí, pero después que Jesús resucitó, murió y resucitó, a Satanás se le restringió el acceso al cielo. Por eso es que fue arrojado a la tierra. O sea, ahora su lugar donde él vive es acá en la tierra. Ya no puede ir al cielo ya. No sé si ustedes conocen la historia de... Hay una historia en la historia de la redención cuando dice que Satanás quería una entrevista con Jesús. ¿La han leído, no? Está en los primeros capítulos de la historia de la redención. No se lo voy a decir para que lo lean. El macho cabrío de Azazel, cargando los pecados de Israel, fue enviado fuera, a una tierra no habitada, ¿cierto? Así Satanás, cargando la culpabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será por 1000 años confinado a la tierra, la cual será desolada, sin habitantes, y al final recibirá completamente el castigo por los pecados en el fuego que destruirá a todos los malos. ¿Cierto? La gran controversia en un libro de Ellen White, página 485. Aquí Satanás dice, y aquí Ellen White dice de que la tierra simboliza el abismo, o el abismo simboliza la tierra, ¿ya? Conclusiones. La teología de los pioneros de nuestra iglesia con respecto al estudio del día de la expiación y su claridad con respecto a los dos machos cabríos son las bases y el fundamento de lo que cree hoy en día nuestra iglesia. No solamente porque los pioneros lo creían, sino porque el principio hermenéutico de interpretación que usaron los pioneros es el mismo principio hermenéutico que nosotros deberíamos utilizar. La escritura se interpreta por sí misma. Esa es la primera regla hermenéutica. ¿Ya? Entendemos también que el macho cabrío para Jehová no se puede identificar como otro sino como Cristo, y que en contraposición tenemos el macho cabrío para Azazel, quien tipifica el destino de Satanás en el fin de los tiempos. Todo esto siempre entendido desde el punto de vista del gran conflicto y el santuario terrenal como tipo del celestial. ¿Ya? O sea, si yo voy a hablar de Azazel, o si yo voy a hablar de macho cabrío de Jehová, yo en mi mente ya tengo que tener una concepción por lo menos más o menos clara de lo que es el santuario. ¿Ya? Yo no puedo hacer teología de Azazel o del macho cabrío de Jehová sin conocer el santuario. Porque eso, como decía este pastor que les digo yo, que es doctor en teología, él decía, un texto fuera de su contexto es solo un pretexto. ¿Ya? Por eso el primer principio de hermenéutica que es eso, la Biblia se interpreta por sí sola. Finalmente, decir que tenemos gran material teológico del cual no ha sido explotado y que debe ser estudiado y presentado probablemente. O sea, y debe ser presentado. Probablemente así no habría tantos grupos disidentes en nuestra iglesia en la actualidad. Generalmente estos grupos, no sé si creo que terminó, sí. Generalmente estos grupos disidentes que abundan en nuestra iglesia, y de paso hay hermanos que son, no sé si llamarlos disidentes, pero que estudian mucho sobre estos grupos y van a sus reuniones, están en medio nuestro y están constantemente a nosotros observándonos,
cómo nosotros desarrollamos la teología adventista. ¿Qué creemos nosotros con respecto a este tema? ¿Qué ellos difieren? ¿Qué creemos nosotros respecto a lo otro? Por eso que aquí es muy claro lo que dice en la última diapositiva. Con tal material y sustento teológico que nosotros tenemos, nosotros también deberíamos tener una base sólida con respecto a la teología que nosotros sustentamos. Nosotros tenemos 28 doctrinas, ¿o no? Nosotros tenemos 28 creencias, hermano. Así que si alguien le dice, nosotros tenemos 28 doctrinas, te diga, no, hermano. Nosotros tenemos creencias, porque nosotros no somos dogmáticos. La Iglesia Católica es dogmática, por eso tiene 37 doctrinas. ¿Ya? En el Catecismo están las 37, si algún día la quieren leer. Nosotros no, nosotros tenemos creencias. ¿Por qué tenemos creencias? Porque nosotros no queremos que los hermanos se queden allí, solamente como receptores. Nosotros queremos que los hermanos tengan una reflexión teológica. Nosotros queremos que los hermanos investiguen. Nosotros queremos que los hermanos estudien la palabra de Dios y se nutran constantemente. Y la teología adventista es muy linda, hermano. Yo cuando me uní a la iglesia y comencé a estudiar la teología adventista y comencé a estudiar sobre las interpretaciones proféticas, yo quedé encantado y yo dije, aquí es mi lugar. Y yo por eso estoy acá. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y que nosotros podamos tener esa concepción en nuestra mente. Nosotros tenemos las herramientas para tener un buen conocimiento bíblico, ¿o no? Tenemos que explotarlas. Así que, hermanos, que Dios les bendiga.